repleto, es que es italiano el resultado, repleto de incertidumbre. Ministro José Manuel García Margallo, un experto en relaciones internacionales. Ministro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se va a resolver? ¿Usted tendría una solución a la ecuación italiana? Yo creo que es una llamada de atención más a los partidos tradicionales, ¿no? Esto no es más que continuación de una historia que explica el Brexit, explica Trump, explica el éxito de Macron, explica la emergencia de un partido de extrema derecha y cuasi nazi en Alemania. Es decir, los partidos tradicionales no parece que seamos capaces de dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos y buscan algo nuevo. Y eso es lo que ha pasado en Italia y lo que está pasando en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Eso es algo que debemos tomar nota. Ministro, vuelvo con usted enseguida, muy pendientes del Parlamento de Cataluña. Carles Riera ahora mismo es el líder de la CUP, ha estado reunido 16 minutos, ni media hora con el presidente del Parlamento. Se ha iniciado la ronda de contactos para intentar investir a Jordi Sánchez, el candidato de Junts per Catalunya, el elegido por Carles Puigdemont, que está encarcelado. Chescu Tapies, ¿qué está diciendo el líder o el referente de la CUP? Insisten en el argumento de las últimas horas, la CUP no está dispuesta a recuperar el autonomismo, ellos no vetan ningún candidato, sino que lo que sí quieren es un candidato que garantice desarrollar un programa republicano. Insisten que los 4 diputados que se abstendrían de la CUP ante una investidura de Jordi Sánchez no supondrían ningún problema si la mesa de Parlamento incurriera en una desobediencia de permitir el voto telemático de Puigdemont y de Comín desde Bruselas. Recordemos que si la CUP se abstiene los 4 diputados ante una investidura de Jordi Sánchez, dejaría en 64 diputados las fuerzas independentistas frente a los 65 de los no independentistas en un debate de investidura de Jordi Sánchez. Ministro José Manuel García Margallo, ¿qué le parece la solución Jordi Sánchez o estamos abocados a otro candidato? Vamos a ver. Yo creo que aquí hay dos lógicas. La lógica de Puigdemont es continuar el desafío todo el tiempo posible. Se propone a Carles Puigdemont, esa investidura no es posible porque no se acepta la investidura mediática. Se propone a Jordi Sánchez para que el Supremo no le permita ir a la investidura, por tanto, una segunda investidura fallida por una causa distinta a la que se esgrimió con Puigdemont. En tercer lugar, se propone a Turull, que probablemente salga investido y probablemente sea inhabilitado, siendo ya presidente de la Generalitat en un futuro, lo cual garantiza un horizonte de inestabilidad durante mucho tiempo. En la investidura de Turull, si se produce, habrá que estar muy atento. En mi opinión, el candidato final, cuando Turull sea inhabilitado, saldrá de los consejeros que proponga el PDeCAT. Y en segundo lugar está la lógica de la CUP. La lógica de la CUP es una lógica de ruptura inmediata y ruptura permanente. Por tanto, aquí hay que distinguir el corto y el medio plazo. En el corto plazo lo que quieren es que el Parlamento acepte la votación de los 2 diputados que están prófugos de la justicia, lo cual situaría a la mesa en desobediencia y ruptura clara con España. Y en el medio plazo, Riera ha sido muy claro, probablemente la CUP ha sido quien más clara ha sido en todo este proceso, quieren 3 cosas. Lo que ellos llaman materialización de la institucionalización republicana, que es dejar claro que en Cataluña solo hay una legalidad, y nada más que una, que es la legalidad catalana y no la legalidad española. En segundo lugar, un proceso constituyente, y eso tiene consecuencias en la estructuración del poder. Lo que la CUP dice, yo estoy de acuerdo en que haya un gobierno en el exilio, siempre que el gobierno que sea aprobado por el Parlamento esté también peleando por hacer república, no por hacer autonomismo. En su opinión, no tendría sentido que en Bruselas se estuviese luchando por la ruptura y en el Parlamento de Cataluña se estuviese apostando por la reforma, para utilizar los términos antiguos. Y el tercer desafío, que le acerca a lo que ha dicho hoy Tardá, que es lo que ellos llaman materialización de una política social diferente. Pero ellos lo que sostienen es que eso solo es posible dentro del marco de la República, porque las leyes sociales que ellos quieren avanzar serían declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional porque el Parlamento no tiene competencia. En definitiva, es la ruptura permanente. Y ahora lo quieren escenificar, insisto, en esta primera semana, obligando al Parlamento
Parlamento a que acepte los votos de los dos prófugos de la justicia. Y en esa situación estamos. En mi opinión, el escenario va a ser Turull durante un tiempo y un presidente de la Generalitat que salga de los consellers que por eso se están peleando entre Esquerra y Junts per Catalunya de a quién colocan en el Consell, porque uno de ellos sería el tapado definitivo. Ministro Margallo, hoy escribe usted un artículo. Eso es un escenario. Sí. Un escenario que vamos a ver cómo se desarrolla esta misma semana, pero vamos, da la sensación de que Sánchez lo tiene muy difícil incluso para acudir a la investidura, porque puede tener problemas legales y puede tener además problemas políticos. Pero si ellos están buscando que no haya investidura. ¿Usted cree que Puigdemont lo que busca están es buscando que no haya investidura? La tensión, el terremoto. Que no haya investidura. Ellos lo que quieren es que sea el Tribunal Constitucional el que impida la investidura, para luego acudir al Tribunal de Derechos Humanos y decir se ha privado de derechos políticos a ser presidente, porque no se le a intentar ser presidente, no le importa tanto que lo sea o que no lo sea, sino que se le prohíba intentarlo cuando se le permitió ser diputado. Es decir, se le ha privado de sus derechos políticos cuando todavía no hay una sentencia que le haya inhabilitado. Estamos en una operación mediática internacional y solo así se entiende lo que está pasando. Ministro, decía, usted ha escrito hoy un artículo, yo creo que muy interesante, sobre la situación ahora mismo en España, en ese debate abierto, debate muy serio sobre las pensiones. Josué Coello, artículo del ministro Margallo y además con propuestas, con ideas. Sí, dice el exministro de Exteriores que las pensiones son un derecho de nuestros mayores y, ojo, que la actualización de las mismas tiene que ser algo innegociable. Reconoce Margallo también que la situación a corto plazo de las pensiones están algo sombrías y, por tanto, hay que proponer medidas. ¿Qué propone él en este artículo? Una batería de medidas, entre las que destaca fomentar las políticas de natalidad, llevar a cabo una mejor distribución de las empresas en innovación, empresas también que sean más grandes, fomentar empleo entre los segmentos más afectados por el paro, menores de 25 años o mayores de 55 años. En fin, una batería de medidas que el exministro de Exteriores pone encima de la mesa, como dice, para cambiar la situación de las pensiones, que es un derecho y que está en una situación un tanto complicada. Carlos Segovia, ¿qué te ha parecido este artículo? Sí, pues realmente, claro, es tan colosal el desafío que tiene la sociedad española con las pensiones que hay que actuar en políticas muy a largo plazo. Desde luego, fomentar la natalidad y conseguir mucha más creación de empleo que hasta ahora, y para eso pues el mercado laboral pues tiene rigideces que todos los expertos, muchos de ellos dicen que todavía hay que profundizar más en ellos. Sí, pero nosotros tenemos, es decir, es evidente que este es un debate que tiene que ser afrontado en global, estructural y completo, es decir, no vale una solución sencilla y puntual de IPC, que es la reclamación fundamental ahora mismo de los pensionistas que se echan a la calle. Hoy van a volver a la calle, enseguida vamos a ir a Bilbao y a Vigo a ver cuál es la situación. Pero, ministro Margallo, por ejemplo, Pacto de Toledo se reúne esta semana y el debate ahora esta semana es, ¿se pueden subir las pensiones acorde al IPC? Usted dice que hay que ir mucho más allá. Vamos a ver, yo lo que quiero aclarar es que estas propuestas las publiqué por primera vez en el 2004. La fecha no es casual, coincide con el estudio, el análisis, las reformas que propició Schröder en Alemania. Me pareció que España tenía en aquel momento que plantearse esto también desde un punto de vista global. La solución no está en unos pactos de Toledo, que contemplan las pensiones de forma aislada, sino en unos nuevos pactos de la Moncloa que supongan una revisión total de nuestro sistema económico. Si no hay más empleo, si no hay más productividad, si no hay un sistema tributario más eficiente y más redistributivo, el tema tendrá solución para un año, para dos, tendrá lugar parches parciales, pero no resolverá el problema. La situación de fondo es que las bases conceptuales en las que se apoya el sistema de reparto de nuestra seguridad social son que los que están trabajando están cotizando para mantener a los que han dejado de cotizar. Y esa ecuación se ha deteriorado a lo largo del tiempo. Yo lo que cito es que en el 76, cuando hicimos el contrato social, que eso fue la Constitución que firmamos entonces, a cada pensionista le mantenían 5,76 trabajadores. En el año 2016, antes de ayer, le sostenían solo 3,28. Y en 2036, que en términos de pensiones es el telediario siguiente, habrá solo 1,94. Como usted no puede subir las cotizaciones sociales en un mundo global,
porque esos son costes laborales que se repercuten en precio y te sacan del mercado, hay que pensar una solución infinitamente más global. Y el panorama se nos agrava porque nosotros tenemos una tasa de actividad, es decir, las personas que están trabajando o buscando empleo son solo el 58,8%. En Europa, en la media europea, incluyo los países del este, es el 72,3%. Por tanto, crear empleo y aumentar la productividad son las claves. Pero además hay que salir de desterrar un hábito mental que es perverso, que es creer que las pensiones dependen de la evolución de las cotizaciones y que si hay menos cotizantes no hay más remedio que bajar las pensiones. No es verdad. A nadie se le ocurriría decir que hay que cerrar las universidades porque las tasas universitarias no cubren sus gastos. Las pensiones es un gasto social más, igual que exteriores, que justicia, que defensa, que educación, que sanidad. Y este país lo que tiene que decir es qué presión fiscal podemos soportar sin dejar de ser competitivos. Y a partir de ahí, como en cualquier familia, fijar prioridades. El colegio de los niños, la luz, el alquiler de la casa, etcétera. Y las pensiones son uno más. Y afortunadamente tenemos un colchón. Los gastos sociales en España están por debajo de la media europea. Estamos en el 25% del Producto Interior Bruto, todos los gastos sociales. De ese 25%, el 43% son pensiones, pero es otro dato. Y luego tenemos otra ventaja más, es que si lográsemos colocar nuestro desempleo en el nivel que tienen Dinamarca, Alemania, etcétera, en un 6%, tendríamos hasta 9 puntos más de PIB, de Producto Interior Bruto, para atender a las necesidades sociales. Pero mi punto de vista, efectivamente, usted lo ha resumido muy bien, esto es un derecho. Lo mismo que a nadie se le ocurre decir que un señor que haya comprado bonos de la deuda pública no va a cobrar intereses porque no tenemos recursos, un señor que ha estado cotizando toda su vida para tener una pensión tiene derecho a que se la actualice para no perder poder adquisitivo. La fórmula la veremos, pero ese derecho existe y yo lo que propongo es que se incluya en la Constitución. Ahora la Constitución habla de eso, pero habla de pensiones suficientes y periódicamente actualizadas, pero lo incluye entre los principios rectores. Ministro, le pido dos respuestas muy rápidas. Le tengo que preguntar, Cristina Pardo, la entrevista, lo de la sucesión de Rajoy, porque claro, ayer apareció Núñez Feijóo y algunos en el PP se han puesto... Vamos a ver, se han alterado un poquito. Feijóo ayer que le preguntó Jordi Évole en Salvados, oiga, ¿usted puede ser el hombre? Y la verdad es que yo nunca le había oído hablar de manera tan clara. Por empezar, poco a poco. Évole especula con que Mariano Rajoy pues le pueda llamar a Madrid, a Núñez Feijóo, ahora que se va a quedar vacante el Ministerio de Economía, e ironiza con el mal ambiente que habría en el Gobierno si se juntan tres potenciales sucesores, Feijóo, Cospedal y Sáenz de Santamaría. Y lo interesante es que él no lo niega. Porque si ya le meten el gobierno ahora a usted, que aunque usted no quiera, pero suena de sucesor, estando también Soraya Sáenz de Santamaría y estando María Dolores de Cospedal, ese gabinete sería, vamos, ¿usted cree? Pelea de gallos. Pregunta Jordi Évole a Núñez Feijóo cómo vería que Soraya Sáenz de Santamaría fuera la sucesora. Y dice que no está mal. Ensalza como una de sus cualidades que tiene información. Soraya Sáenz de Santamaría es una persona que tiene formación, información y oficio para poder, si ella quiere, intentarlo. Información por controlar el CNI es algo que se comenta por lo bajo en el Partido Popular y además muchos lamentan. Bueno, y entonces le pregunta Jordi Évole, ¿y a Cospedal cómo la ve como sucesora? Y claro, Cospedal para Núñez Feijóo tiene una virtud que casualmente también tiene Feijóo. Creo que un presidente de gobierno que haya sido presidente de una comunidad autónoma es positivo para España. ¿Cree que Alberto Núñez Feijóo, que también ha sido presidente de una comunidad autónoma, sería un buen candidato a suceder a Mariano Rajoy? Hombre, después de haber dicho lo anterior, sería una contradicción decir lo contrario. Soraya Sáenz de Santamaría Ferreras efectivamente no ha sido presidenta de ninguna comunidad autónoma, pero hay que recordar que Rajoy tampoco. En todo caso, Feijóo terminó instando a Évole a que volviera dentro de un año, le haga la pregunta otra vez, no sé si es que Feijóo cree que falta un año para que se retire Rajoy, y el presidente de la Xunta se comprometió a contestarle de manera más clara. Dame un titular, ¿cómo se ha reaccionado en el Partido Popular? Uy, eso no es un titular. Creen que se ha asomado demasiado Feijóo. Ministro Margallo, ¿a usted qué le parece Feijóo como posible sustituto de Rajoy? Si es que Rajoy algún día tiene sustituto, porque hay quien dice que puede ser eterno.
Bueno, mire usted, a mí la verdad es que no es el problema de la sucesión no es un tema que me preocupe. No me preocupa demasiado la suerte del César cuando lo que está en juego es la suerte del imperio. Y en segundo lugar, creo que la sucesión se debe resolver en un Congreso abierto. Yo no creo ya en sucesiones dirigidas desde arriba. Me parece que eso sería un error. Hablaron, es que tengo que preguntarle, porque acabo de leer OK Diario, no sé si lo ha visto, una reunión en su casa, muy interesante. Cristina Pardo, OK Diario está diciendo reunión en casa de Margallo, los ministros del G8 y además con invitado especial. La verdad es que no sé qué está pasando, pero Feijóo se va de gira y reaparece el G8, el grupo de ministros que se creó en su día en el gobierno para contrarrestar el excesivo poder que tenía Soraya Sáenz de Santamaría. Margallo organizó un almuerzo en su casa el 24 de febrero. Estaban José Manuel Soria, Rafael Catalá, el exministro Wert, Ana Pastor, la presidenta del Congreso, el exministro Fernández Díaz y la mujer de Rajoy, Elvira Fernández. Según OK Diario, Ferreras, no se trataba, dicen, de conspirar en esta ocasión. Se trataba solamente de una muestra de cariño hacia Fernández Díaz, el exministro de Interior, que ha pasado pues por momentos delicados de salud. 11:52, ministro Margallo, ¿cómo fue el almuerzo? Primero, es una filtración interesada que no nos hace ningún favor. Segundo, no es una reunión aislada, es decir, gracias a Dios tenemos vínculos de amistad entre nosotros desde hace mucho tiempo que seguimos cultivando y créame que tenemos otras cosas en la vida que conspirar en política. Aquí se trataba efectivamente de dar un homenaje de cariño a nuestro compañero Jorge Fernández, pero en fin, no busquen ustedes interpretaciones políticas a una reunión que no pasó de una reunión amistosa. Busquen ustedes interpretaciones políticas a por qué eso se ha filtrado a los medios de comunicación. Por eso le preguntamos a usted, ministro, ¿pero usted ve la mano de alguien? ¿Alguien masculino o femenino? La mano siempre es un artículo femenino. Ministro Margallo, gracias, como siempre, por dar la cara. Un abrazo fuerte. Yo le he entendido perfectamente. Y yo. Y en el partido también. Un abrazo, ministro. Le iba a decir, la próxima vez invite a la sexta a la comida, pero estando Soria no sé yo cómo iba a ser eso. Un abrazo fuerte, ministro. Pues ya solo nos faltaba eso para que nos sacasen más cantares, ¿eh? No sé si voy a poder seguir. Ministro, un abrazo fuerte, gracias. Gracias.